estoy grabando la pantalla. ¿Algún comentario, jóvenes? Que es un poquito tediosa la lectura que hicimos. ¿Por qué, Linda? Para poderle entender un poquito más, bueno, hice un mapita conceptual para poderlo Ajá, entender un poco más, porque realmente me gustó el video, porque en el video lo engloba todo realmente, lo de la lectura. sí. Sí, creo de que el video nos ayudó a resumirlo todo. Solo lo que sí les voy a pedir es que levanten la mano para poder darles la palabra, para no estarnos interrumpiendo, ¿verdad? Para que no nos peleemos. No, 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 para nada, para nada. Yo sé que son un grupo, y ahí llevan, si ustedes son poquitos, se tienen que llevar todo. A ver, Linda, pero cuénteme usted entonces, vamos a empezar, que usted fue la valiente. Cuénteme usted por qué considera que es digamos, complicada la lectura, como dice. Es que es un poquito tediosa para entenderle. Bueno, le digo de que lo leí 2 veces y lo escuché también porque lo estaba leyendo y escuchando. Sí. Porque lo bajé en Word y así lo iba escuchando, el que Word lo iba leyendo y lo iba leyendo yo también para poderlo entender mucho mejor. Ujú. Porque como le digo, sí se me hizo un poquito complicada. Bueno, no complicada, sino un poquito tediosa. Ajá. Sí. Pero Sí, sí, porque, perdón, Linda, como decía usted la semana pasada, sí, la semana pasada, de que al momento de leerlo teníamos que abrir bastante nuestra mente, porque realmente, de mi parte, no es algo que yo buscaría leer, por decirle así. Claro. Entonces sí fue como complicado tratar, bueno, más o menos entender lo que decía dentro de la lectura. Igual iba haciendo las anotaciones de lo que me pareció así como curioso, parafito, pero Sí. sí, bastante tedioso, como dice Linda, tratar de ver si está aquí pregunta y no equivocarnos en lo que podamos decir o ver si acertamos en lo que usted pregunta. Miren, en realidad hoy es un control de lectura, es más light, es más una plática que nosotros podemos... espérenme, que quiero compartir con ustedes la presentación que tengo. Permítame. Que- ya sé por qué. Es que creo que tengo que bajar aquí. Y aquí está. Sí, José Antonio. Sí, bueno, sobre la lectura, lo que yo comprendí fue que, bueno, el texto trataba de cómo una empresa puede tener éxito tomando en cuenta factores económicos sociales. Que el éxito también de una empresa no solo depende de la gestión interna que pueda haber entre empleados y todas las cadenas que producen un bien, ¿verdad? Un producto, un servicio, sino Ujú. que también depende de la coordinación con otras instancias para configurar un entorno empresarial. Eh, También hablaba sobre el tema de que tenemos que ver hacia el futuro, tenemos que ver hacia las tendencias que hay en los mercados, ya no solo el punto de vista de una empresa de generar ganancias, sino que también poder generar experiencias que ayuden a la empresa a poder permanecer activa dentro de los mercados. Correcto. Hablaba de un tema de que ya no
no solo encerrarse en temas de una transición burocrática, sino también que tenía que ser más dinámico y abierto con respecto a cómo cambiaba la globalización y la digitalización. Correcto, correcto. De hecho, esa imagen que les puse ahí en la pantalla, creo que la están viendo. eh, Me gusta porque comienza a hablar de estos temas. Normalmente nosotros, la empresa, del tema de los costos, estamos acostumbrados a verlos a nivel eh, de operación como tal. Aquí habla desde el punto de vista económico que hay otro tipo de costos. Por ejemplo, la empresa como institución tiene dos enfoques, que uno es la organización interna y el entorno empresarial. A ver, creo que ¿quién levantó la mano? Creo que Linda había levantado. Pero bueno, vamos a ver, vamos a escuchar a los demás. Flor, cuénteme usted, Flor. Cuando la lectura habla acerca de que la empresa tiene diferentes costos, habla de los costos de coordinación dentro de la empresa. ¿A qué cree usted que se refiere eso? Pues más que todo, según la organización que se tenga en la parte interna, cómo se va a ir desglosando o cómo se va a ir organizando según su departamento, siempre y cuando sea en la parte pues, interna de la empresa. Como decía pues el compañero también, que no quedarse en lo empírico, sino que también hablaba también de no quedar en estas empresas antiguas que se quedaron con esa metodología, sino que enfocarse en lo que está en el entorno, no precisamente también por decir así, del país, sino que también en lo internacional, pero más que todo de la organización interna de la empresa. Correcto. Ajá, Linda, usted quiere hablar, va, Linda. Díganos, Linda, díganos lo que quiere decir. Es que quiero participar para que me den los puntos. Ajá. Pues también, Master, considero que también en lo que respecta a la organización interna, se basaría en la rentabilidad, en la sostenibilidad de la empresa, en el crecimiento, pues ya en lo que respecta a lo interno, ¿verdad? Me llamaba mucho la atención cuando leí que de los recursos escasos, esto me remontó allá cuando estaba estudiando principios de economía. Ajá. Eso siempre a uno le mencionaba. Ajá. Que las empresas se disponen con recursos, que bueno, que todos recursos escasos. Y así pues uno tiene que ir aprendiendo, ¿verdad? Para que así poder tener una sostenibilidad dentro de la empresa y lógicamente en el entorno empresarial venir y también saber de que tenemos competencia, ¿verdad? Usted habla de la teoría de la escasez. La teoría de la escasez es muy interesante y un ejemplo del tema de la escasez. Bueno, bueno, no sé si todos están familiarizados, así como Linda, con la teoría de la escasez. Los No, demás, no. No, master. Ok. No. La teoría de la escasez básicamente lo que nos indica, en el punto de vista económico, es que los bienes son escasos. Y como son escasos, a mayor, digamos, dificultad de obtenerlos, se vuelven más costosos. Nuestros abuelos, eh, para ellos probablemente sería irrisorio pensar que el agua es un bien escaso, porque crecieron toda su vida pensando que el agua no era un bien escaso, sino que era un bien que estaba disponible. Los bienes disponibles y los bienes escasos, la diferencia es que un bien disponible es algo que ustedes tienen disponible en todo momento, como el aire, como lo mencionábamos. Pero un bien escaso es aquello que entre más escasos son más, más costosos. Un ejemplo, y son teorías conspirativas y todo eso, pero solo a manera de ejemplo, el combustible es un bien escaso porque es un bien que no se puede, no es renovable. En teoría hay una cantidad de combustible máxima y que el día que se acaben esas reservas nos quedamos sin combustible. O sea, sin petróleo no van a haber combustibles.
¿Cuál es la teoría, digamos, conspirativa del tema? Que muchos piensan que si hay bastante combustible, que si hay formas de hacer combustibles fósiles, pero que las empresas dueñas de los combustibles, de las petroleras, dicen, no, ¿saben qué? Son bienes escasos para que cuesten más. Por ejemplo, eh, denme ustedes un ejemplo de un bien, digamos, también que sea escaso, muy escaso. Sí, Jacqueline, cuéntenos. No sé si también cabe ahí lo que es la energía. La energía, si fuera una energía no renovable, sí, y si fuera renovable, cuando no tenemos, digamos, disponibilidad, sí, se vuelve un recurso. Imagínese, por ejemplo, el caso que usted pone, Jacqueline, en Roatán, en Utila, en Guanaja, en estas islas donde solo hay una empresa y la energía es escasa, es mucho más costosa que en un lugar que, por ejemplo, ¿saben ustedes cuál es la energía más barata que existe? Ya le doy la palabra a José Antonio. ¿Saben ustedes cuál es la energía más barata que existe? Eso es de cultura general. Si fueran alumnos de la maestría de planificación urbanística, tendrían que saberlo, pero ustedes no necesariamente, a menos que sea el rubro de ustedes. No sería, no sé, la luz solar o no. Fíjense que las energías más baratas que existen son las energías sucias, Mm, porque tienen una capacidad de producción mayor que las energías renovables. térmicas. Ujú. Las energías renovables no son tan rentables a nivel, digamos, macro. La energía nuclear es más barata que una eólica, por un tema de aprovechamiento y otras cosas. Estamos hablando de barato, no estamos hablando si es bueno o malo, sino que es lo más barato. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque cuando nosotros empezamos a pensar desde el punto de vista económico, vamos más allá de lo que está dentro de la organización como tal. Sí, José Antonio. No, hablando de los bienes escasos que comentaba, yo creo que los minerales son un bien escaso. Los minerales son Tanto bien. el oro como la plata como el fertilizante son bienes escasos. Y ahora imagínense lo siguiente. Viene, por ejemplo, María Fernanda e inventa una máquina para producir oro y que puede producir oro a partir de la tierra. ¿Qué creen que pasaría? Se desploma el Se precio. desplomaría el precio porque ya no sería un producto escaso. Entonces, esa es la teoría de la escasez y tiene mucho que ver con nuestro contexto económico y esto que estamos viendo, porque los bienes son escasos y las empresas tenemos que competir para tener esos bienes escasos. Entonces, ahí viene el otro tema relacionado con la lectura. ¿Cuáles son esos costos de coordinación en el entorno? Em, Creo que Osman casi no ha platicado. Cuéntenos, Osman, si usted hizo la lectura, ¿qué opina de los costos de coordinación en el entorno? ¿A qué cree que se refiere la lectura en el tema? Bueno, en ese sentido, los costos de coordinación están relacionados en sí como con las dificultades que vive la organización dentro de la empresa, ¿va? Y esto porque se gestionan, digamos, como múltiples actividades, personas o procesos que pueden ser independientes, entonces eso puede generar de repente algún tipo de costo Y, adicional a lo que puede estar planteado. ajá, y deme un ejemplo. Digamos, un proceso de compras, por ejemplo, con proveedores, ese proceso podría generar costos adicionales dependiendo mis insumos que esté buscando, la logística en la que pueda estar conllevando dicho proceso, podría generar un costo de Ujú, coordinación de esa actividad. ujú. Y José Antonio, ¿qué opina usted? Y luego le doy la palabra a Elsa. Creo que tiene que ver también de lo que decía Osman con
la efectividad de la empresa, tomando en cuenta el tener decisiones, la toma de decisiones rápido, para tener una minimización en los costos. Ujú. Muy bien. ¿Y Jacqueline, iba a decir algo usted? Sí, pero bueno, no sé si me va a salir del contexto. Es que Dígalo, dígalo. iba a preguntarle que si dentro de esos costes de transacción iría como un gasto legal por alguna demanda o algo que la empresa no lo tenía como previsto o no. Depende qué tipo, o sea, Ujú. porque por ejemplo, si es un costo, y aquí viene lo que hemos mencionado, por ejemplo, si hubiese un costo por una demanda laboral, probablemente tiene que ver con el tema de organización interna, Ujú. porque puede ser que usted tiene un problema y fue un costo de organización interna que usted no coordinó bien. Pero lo que mencionaba Osman, por ejemplo, el tema de proveedores, una demanda de proveedores, una demanda por tema de recursos naturales, una demanda, por ejemplo, de la comunidad o de temas de demandas sociales relacionadas con la operación de la empresa con públicos externos. Ahí Ujú. ya estaríamos hablando de costos de coordinación con el entorno como tal. ¿Sí, Osman? Digamos, el ejemplo, por ejemplo, perdón, el cambio en expectativas de los consumidores podría, digamos, tomar un costo a la empresa en rediseñar ciertas cosas, digamos, gastos en investigación de mercado, quizás algo externo, el rediseño de algún producto por este cambio en la expectativa del consumidor, el tema quizás de marketing y comunicación de promos y cosas de ese tipo, en pro de un cambio que se da en cuanto a tendencia de la expectativa de los consumidores, podría ser también. De acuerdo. Ahora, ahí viene el siguiente nivel, que es la relación de los costos que son de interdependencia. ¿Qué entendieron usted, Edwin? ¿Qué entendió usted relacionado con ese tema de los costos de interdependencia? Pues creo que los costos de interdependencia son como las empresas dependen de otras empresas o de diferentes factores para poder elaborar un producto y poder llevarlo a cabo. Ujú. Deme un ejemplo, por ejemplo, su empresa, ¿cuáles serían los costos de interdependencia, por ejemplo? Por ejemplo, en mi empresa, por ejemplo, en la empresa que yo laboro, yo estoy a cargo de la parte porque yo trabajo en una panadería cubana Ujú. y yo estoy encargado de elaborar los muses. Entonces, por ejemplo, para poder elaborar los 5 productos que yo elaboro, yo necesito a una warehouse que tenemos y ir a conseguir los ingredientes. Y muchas veces, por ejemplo, la almendra es, es un tanto difícil conseguirla. Entonces, no sé si está bien el ejemplo así, Master. Sí, a lo que quiero llevarlos es ven por qué es importante entonces la clase de economía empresarial. O sea, no es una clase de que nos vamos a venir a sentar a hablar de las teorías macroeconómicas o microeconómicas, los principios de economía, sino, hey, o sea, si hay contextos económicos. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, debería de importarme entonces la economía empresarial hablando de este contexto de los costos? ¿En qué punto la economía me puede impactar en estas cosas? A ver, Flor. Como cuando dependemos también de los recursos, ya sea de bienes o servicios, porque también dependo de también internacionalización de otros países. Sí. A ver, ¿se acuerdan qué fue lo último que vimos la semana pasada? O ya se les olvidó. Lo de los aranceles, Master. Los aranceles, bueno, sí, ya vamos a llegar a punto de los aranceles, pero ¿se acuerdan qué fue el último tema que vimos el jueves pasado? Pues chica, me preocupa, fíjense, estáis 2 horas aquí enfrente de usted y no me paran bola, o ya les olvidó.
Exactamente. Miren, María Fernanda entró lo para... A ver, María Fernanda, ya que usted está tocando el tema, ok. ¿Cómo a nosotros, desde el punto de vista económico, nos debería de importar la oferta y la demanda? Desde el punto de vista de la empresa. Pues como decía usted, a nivel de empresa, cuando, digamos, tenemos que algún producto en específico y este tiene un menor precio, tenemos mayor demanda, entonces las ventas en todo caso pues son más altas, pero también puede pasar que al momento de que un precio se eleve, la demanda baje, porque por lo general cada uno de nosotros siempre anda buscando pues la opción más barata o tal vez ahorrarnos costos, Ujú, ujú. por pura lógica, digamos. Y todo lo que usted acaba de mencionar es un análisis. ¿Cómo se le llama desde el punto de vista corporativo o empresarial a eso? Mm, A ver, José Antonio. no sé. Sí, Pero no sé, yo pensaría que es un análisis del entorno y de la competencia. correcto. ¿Y para qué nos sirven los análisis, Osman? Para tomar las mejores decisiones. Correcto. El tener una radiografía completa y ver cómo se mueven esos factores de oferta y demanda nos da una visión de dónde podríamos nosotros juntar o enfocar nuestros esfuerzos estratégicos dentro de la organización. Entonces nos ayuda a tomar decisiones de manera informada, basada en qué? En análisis. Entonces, fíjense que cuando, en mis tiempos, vaya en el 2011, cuando yo me gradué en el 2011, se decía que los economistas solo sirven para trabajar en el Banco Central. Y fíjense que si ustedes lo ven desde este punto de vista, una empresa debería tener analistas económicos entendiendo los contextos. Creo que fue, no sé si fue Edwin o José Antonio que mencionó el tema de los aranceles. ¿Cómo me puede afectar el tema de los aranceles? O sea, ¿qué impacto va a tener eso en la economía? ¿Y por qué debería de importarnos eso? Porque al final, en la toma de decisiones, va a tener un impacto. ¿Sí, Linda? Master, hoy estaba viendo un video sobre las personas, los empresarios de Canadá que están súper preocupados por el 25% que les quiere colocar Trump sobre los aranceles, ¿verdad? Para la importación de vehículos. Uh-huh. Y dice uno de los señores de que él hace piezas para poder ensamblar vehículos. Dice, Uh-huh. yo estoy preocupado por el futuro de mis hijos y de mis nietos, porque prácticamente aquí se terminaría, dice, ya mi empresa, porque nadie va a pagar, dice, los impuestos de 25%. Nadie, dice. Entonces esto me perjudicaría, dice, a mi empresa y tengo que buscar otro rubro, bueno, buscar otra empresa, poderla implantar, porque realmente, dice, esto nos va a venir a afectar no solo a mí, dice, sino de que a muchas personas de que también dependen de mí, dice, Uh-huh. de que trabajan conmigo y esto nos va a afectar en la economía del país. Uh-huh. Entonces, es difícil esto de los aranceles, porque, bueno, y no creo que solamente a Canadá va a afectar, sino que también creo que a muchos, bueno, a todo el mundo creo que sí. Uh-huh. José Antonio. Sí, todo ese tema yo también estaba viendo que, dado de los aranceles que le aumentaron a Canadá y a México, México también está tomando medidas a lo interno. Por ejemplo, ya están prohibiendo en las escuelas públicas las tienditas que venden todo tipo de snacks Uh-huh. y refrescos, y mucho de eso lo importan de Estados Unidos. O sea que para usted ese tipo de medidas no tienen que ver con un elemento de salud, sino que tiene que ver con un tema económico, más que todo de competencia. Y yo creería, Muy, muy, porque ya con este periodo bueno, estuvo AMLO, ahorita está Sheinbaum, que son del mismo partido, y hasta ahorita se empiezan a tomar ese tipo de medidas. bien interesante lo que usted menciona. Entonces, imagínense todo el contexto. Ustedes son una empresa que vende churros
snacks, pero no son una empresa americana, sino que son una empresa local en México. Imagínense el impacto que va a tener esa decisión económica sobre su modelo de negocio, sobre sus ganancias, sobre sus ventas. Todo eso tienen que tomarlo en cuenta a la hora del análisis. Entonces, ahora me van comprendiendo por qué es importante la economía empresarial. Entonces, aquí tengo una pregunta que vamos a ver quién está de un lado y quién está del otro. Y quiero que levanten la mano, solo se permite, aquí no acepto las dos. O sea, yo estoy de acuerdo en ambas, o estoy a favor de una o estoy a favor de otra. Los que estén a favor de el primer elemento van a subir la manito así como esta, van a subir la manito. Y los que estén a favor del segundo enunciado van a aplaudir, así, ¿ok? Lo vamos a hacer de esa manera. Para ustedes, la economía empresarial, voy a dar las dos oraciones y ustedes me van a decir cuál están a favor, de la primera, levantando la manito, o la segunda, aplaudiendo. Y luego me van a justificar el por qué, considerando ya la lectura que hicimos. La economía empresarial es la clave para el éxito de cualquier empresa. La economía empresarial, si yo la ejecuto de manera eficiente, de manera correcta, o análisis, son más importantes estas que para el éxito de la empresa. A la segunda, que es que la experiencia y la intuición es más importante que un análisis. ¿De qué lado están ustedes? ¿Piensan que el análisis económico, desde el punto de vista de economía empresarial, es más importante que la experiencia y la intuición? Dice José Antonio que él está de acuerdo con la primera. ¿Qué opinan los demás? José Antonio, Jacqueline, Elsa, Osman, ¿están de acuerdo? A ver. ¿Qué opinan los demás? No vi las demás manitos. Sí, Edwin, todos se fueron por ese lado. Linda también. Nadie dice que la intuición es más importante. A ver, Edwin, cuénteme. Bueno, es que No se vale las dos. No se vale las dos. No, tiene que ser una y tienen que argumentar por qué. Bueno. A ver, Edwin, a ver. Edwin primero. Okay, Master. Bueno, ajá. yo pienso, ¿verdad? Es que pienso que la intuición, y creo que la segunda era la intuición y la experiencia, ¿verdad? Ajá, sí. O sea, eso está muy bien, pero siento que uno debe comprender y ver el entorno, tanto interno como externo de la empresa, para poder llegar a poder estructurar y a realizar un buen análisis y que todo vaya de mejor manera. Porque solamente con experiencia, o sea, está bien que tenga la experiencia, pero puede que en algún momento llegue a necesitar análisis también, ¿cómo le digo? Como datos o estadísticas. Entonces no creo que solamente con experiencia se deba el giro de la empresa, perdón, que la empresa vaya de mejor manera. Ajá, ok. Ajá, Osman. Es que pienso que la intuición y la experiencia son las que han sentado las bases para poder generar la economía, esto de la economía, o sea, el generar las premisas, las teorías, todo eso teórico que nos lleva a poder implementar dentro de las empresas. Pienso yo que puede haber como una correlación ahí entre ambas. Ok, a ver, por ejemplo, vaya, Edwin, usted trabaja con una panadería. ¿Usted cree que la experiencia y la intuición de la panadería es más importante que el análisis de mercado? Perdón, Master, casi no lo escuché. Repite, Sí, por favor. pero es que creo que me quedé como friseado. Les decía, por ejemplo, en el caso de usted que trabaja para una panadería, que es un producto que la gente consume más por la calidad que por otra cosa, ¿cree que es más importante entonces en su ejemplo, desde su punto de vista, que es más importante que se haga un análisis de mercado dentro de la panadería, de todo, análisis de costos y todo lo demás, de contexto para tomar decisiones,
a la experiencia que puedan tener los chefs o las personas que desarrollan el negocio, considerando que si entendí bien es una panadería cubana. Correcto. Es que fíjese que es que como lo que decía la compañera, usted dijo que teníamos que estar a favor de uno de los dos. De una, ¿verdad? Y no de ambos, correcto. Ajá. Entonces, es bien complicado porque ya me puso a pensar, porque siento que como panadería cubana, ellos deben de manejar experiencia en cuanto, como por ejemplo, a las personas que vienen de Cuba, que ellos en realidad conocen el sabor cubano. Pero por ejemplo en esta ciudad que estoy yo hay diversas culturas, entonces ellos no solamente se pueden enfocar a la experiencia que tienen ellos sobre la cultura cubana, sino que deben sentarse a hacer un análisis para poder llegar hacia otras culturas y que puedan consumir sus productos. Pero es más importante entonces el análisis que puedan hacer a que hagan bien el pan. No, claro, es que es a lo que voy, que siento que me estoy enfocando más, creo que en lo que se vende, que prácticamente en la calidad ahorita, porque al principio estaba pensando solamente en calidad, y ahorita pues ya estoy pensando más que todo como económicamente, en venta. Ajá. A ver, José Antonio, y de ahí Flor, a ver qué opina usted, que levantó la mano también. Creo, Master, que usted dijo que había que decantarse por una de las dos, pero ya Correcto. viendo la cosa como es, Ajá. Creo que la experiencia, usted como persona o como empresa, la experiencia se la da los años que usted va avanzando, o sea, la experiencia viene hacia atrás, de hechos vividos, pero la experiencia no le da ni le puede predecir qué va a pasar en el futuro, ni le puede predecir cuáles son las tendencias en un mercado. Entonces la experiencia hay que dejársela a las personas, al personal de la empresa. Por eso casi siempre las empresas, bueno, eso es lo que yo pienso, piden personal con experiencia mínima en X o Y temas, pero sí creo que como la planificación creo que no existe. Ok. Ajá, Flor, a ver. Igual más, bueno, me voy por el análisis porque es ahí de lo que yo decía, de que es donde tenemos que como empresa entender el mercado en el que estamos operando, o en el que estamos centrados, porque también usted sabe que siempre existe la competencia, siempre hay otras empresas, entonces tenemos que estar al tanto, hacer un análisis al tanto de en qué estamos fallando, en qué podemos hacer para seguir operando o para seguir que la empresa siga con el mejor éxito. Entonces, lo del análisis. Ok. A ver, Linda, hoy ha hablado poco, Linda. Aquí estoy. Pues yo creo que voy a utilizar la palabra que usted nos dijo, depende. Ajá. Porque podría decirse de que el éxito de la empresa sería, bueno, es que para mí deben de ir de la mano el análisis, hacer el análisis y la experiencia. O sea que usted no está de acuerdo entonces que el análisis es más importante. No, es que considero que los dos deben de ir de la mano. No, pero es que no es una opción, no es una opción. No, claro, es que yo primero me basé en la primera opción, ¿verdad? Ajá. Pero sí, al escucharlo a usted que nos viene y nos explica esto, entonces como dice el compañero Edwin, nos pone a pensar en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero sí considero de que depende en la situación en que nos encontremos. Sí, de acuerdo. De hecho, el punto de este debate es que ustedes puedan entender o aclarar mejor su punto de vista del tema de por qué es importante la economía empresarial, porque ustedes muy seguro, estoy completamente seguro, cuando vieron la clase han de haber dicho, ay, vamos a ver temas de oferta y demanda, vamos a estar viendo, como decía, creo que fue Linda que lo dijo al inicio de la clase, me trae mal los traumas de las clases en la universidad, y los que son ingenieros, peor, que
que no tienen ni siquiera no llevaron muchas de estas clases o lo vieron más a nivel, digamos, general que otras que otra manera, como por ejemplo José Antonio que es zamorano, tal vez sí lo vio, pero no en economía tan Recuperación, me fui. pura. ¿Mm? Hasta recuperación me fui a esta clase. Pero el punto de vista es, vaya, y este es el punto que quiero ver con esta primera pregunta. Y vamos a avanzar un poquito rápido porque tenemos bastante contenido. Este debate siempre me gusta porque realmente nos abre bastante la mente. Y es, ya entendemos que es muy importante el tema del análisis económico y la toma de decisiones basada en datos, basada en análisis, basada en contexto, en costos de coordinación, con el costo basado en el entorno, en las interdependencias. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos en las empresas? ¿Por qué cuando vamos a tomar decisiones nos basamos muchas veces en el ejemplo que les daba la analogía del caballo muerto? Tenemos tal vez un producto o un servicio que ya está, ya dio lo que iba a dar y queremos seguirlo teniendo vivo, que queremos que seguirlo metiendo y ya vamos a contratar a un experto. Pero imagínense, o sea, al final es como el ejemplo de la empresa esta de distribuidora de películas, de Blockbuster, creo que se llama o algo así. Que, o sea, ¿quién va a comprar todavía películas? Es que se reducen el cambio, Master. Se quedan con lo empírico, como empezaron. Correcto, pero también a veces es porque no analizamos el entorno, no analizamos las tendencias. ¿Sí, José Antonio? Sí, Master, yo eso quería opinar porque, bueno, creo que Osman, que también trabaja en temas de ventas, no me va a dejar mentir, que a los vendedores nos exigían o nos exigen todos los años aumento de presupuesto, aumento de ventas. Que si el 10%, si no es el 10%, la empresa no está feliz. O sea, en proyección de ventas de un año a otro. Y a veces hay factores del entorno, hay factores que se salen definitivamente de las manos de uno, que al final no los puede controlar. Pero las empresas no miran eso. O sea, ellos solo ven un número y en ese número se va a enfocar. ¿Cómo lo logre? Ese es muy su problema. Hay un tema ahí y es que las cosas van cambiando, ¿verdad? Sí, Edwin. Fíjense que este grupo es el primer grupo que los hombres hablan más que las mujeres, fíjense. Y no es nada sexista, sino que en serio, estadísticamente, la mayoría de los grupos, las mujeres son las que toman la batuta a la hora de hablar. Pero este grupo, ya veo yo. Sí, diga, a ver, Edwin. No, Master, es que con respecto al ejemplo que dio José, es que yo laboré en farmacias del ahorro 5 años. Ajá. Y nosotros en esa empresa trabajábamos en base a meta. Sí. Y así como dice José, a ellos no les importaba, ellos solo miran que uno alcance sus metas y muchas veces, como decía él, no se fijan en el entorno, que tal vez sucede algo como por ejemplo huelgas o cosas así y las ventas bajan. Entonces son factores externos que ya uno no puede controlar y aún así uno tiene que llegar a sus metas. Por ejemplo, yo para llegar a mis metas, yo tenía que llamar clientes. Entonces son cosas que uno tiene que hacer para poder llegar a sus metas y la verdad que a veces las empresas siento que le ponen unas metas bien exageradas a las personas. Hay un tema ahí y es que, bueno, pero sí, antes de opinar, ajá, Linda, para que no se le vaya la idea. Para continuar con lo que dice Edwin, no analizan la competitividad que hay en el entorno y que también tienen que estar innovando pues los servicios y todo lo que se presta y para poder tomar buenas decisiones. Pero como dice Edwin también y Osman, de que las empresas normalmente se basan a lo que es únicamente para incrementar sus utilidades. Sí, y no se ve a largo plazo, y a largo plazo por eso la mayoría de las empresas no sobreviven. Hay una estadística que creo que menos, como el 0 punto, en Estados Unidos obviamente que es donde hay estadísticas, menos del 1%, como el 0.001%
de las empresas logran llegar a más de 40 años y tiene que ver mucho con este tema, de este contexto. Porque en los ejemplos que ponen, yo que trabajo en el sector agroindustrial, por mucho que nosotros hagamos una planificación de las cosas como van a suceder, presupuestos, estimados de producción y todo lo demás, al final hay factores externos que definitivamente no podemos controlar. Sin embargo, hay contextos en los cuales algunas empresas lo que hacen y lo que buscan es digamos, un ciclo de contrataciones, que hoy contrato a alguien. Por ejemplo, en la venta de tarjetas de crédito, la rotación es sumamente alta y están contratando personas cada 2, cada 3 meses, porque tal vez si esta persona me vende 2, 3 tarjetas de crédito, se paga, a los 3 meses se va y contrato otro. Y ese es otro contexto, pero normalmente, digamos, en una empresa, que sea una empresa que de verdad está valorando sus trabajadores y que quiere invertir para que crezcan los vendedores, yo definitivamente admiro a los que trabajan en el área de ventas porque no es lo mío es el análisis, pero sí tienen que tomar en cuenta varios factores, ¿verdad? El crecimiento del mercado, la competencia y todo eso tiene que ver con la parte económica. Por eso no podemos dejar de lado el análisis económico, la economía empresarial, que eso es economía empresarial y que es lo que ustedes van a aprender más en esta clase para que tomen mejores decisiones. Vámonos a la siguiente pregunta. Ya veo que les ha gustado. Quiero escuchar, por favor. Vamos a ver las que casi no han platicado, que es María. A ver si a Jacqueline la dejan hablar en el trabajo. Y un poquito a Flor, creo que es la que son los que menos han hablado. A ver. Tenemos nosotros dos contextos. Y es, yo me debo de basar en la toma de decisiones tomando en cuenta la oferta y la demanda, o la segunda opción, yo debo de basarme que tiene mayor impacto que la oferta y la demanda el contexto interno. Es decir, pongámoslo así de manera más práctica. Tiene mayor impacto o es más importante, y otra vez no se vale decir que las dos, porque ya sabemos que las dos, y justifiquen su respuesta. ¿Los factores externos tienen mayor impacto en mi organización o los factores internos tienen mayor impacto en mi organización? Aquí sí es como más de análisis dependiendo de lo que cada quien opine. A ver, Flor, cuénteme, ¿qué opina usted? Los internos, máster. Los internos. Porque de ahí viene la toma de decisiones. Okay. Y dependiendo de la toma de decisiones que se hagan en la empresa, pues vamos a ver lo que hay en el entorno. Pienso. A ver, María Fernanda, ¿usted está de acuerdo? Correctamente, tal como dice Flor, porque de la empresa es donde sale todo. Ajá. Decisiones, presupuesto, todo. Entonces, lo externo sí afecta, pero si internamente empezamos mal, independientemente de lo que pase afuera, más nos va a afectar. Entonces, estamos... Me voy con lo interno. Con interna. Ajá. Flor, sí, a ver. Y es que, fíjense que estaba recordando un caso que vimos en una clase sobre, creo que era una empresa de baterías. Entonces, la empresa fue muy famosa, tenía buenas ventas y todo, pero se cayeron a lo que no innovaron. Pero ¿qué pasaba? El jefe hacía caso omiso de lo que estaba pasando. Él miraba que había problemas internos entre los jefes de departamento, pero no se estaba más interesado en lo que pasaba afuera que en lo que estaba dentro. Entonces, de nada servía de que los jefes de departamento estuvieran en un pleito, que si la toma de decisión de que si no me gustaba lo que opinaba el otro, si el mero no daba como que hagamos esto y ya. Entonces ahí es donde va a lo que pasaba en el entorno. Las otras empresas ya estaban innovando, entonces ya tenían mejores ventas. Y los empleados ya preferían mejor pasarse a la otra empresa, pero si la toma de decisión no es interna, entonces no creo que no va a ser bien para la empresa. ¿Los demás qué opinan? ¿Están de acuerdo? Jacqueline. Mire, Master, en mi opinión, bueno, yo creo que iría como a lo contrario de mis compañeras. Porque creo que
al final la empresa va a trabajar dependiendo de las exigencias que hay en el mercado. Entonces, para mí es como más importante lo que hay en la parte externa, porque de ahí vamos a saber qué le vamos a ofrecer al mercado, cuáles son las decisiones que vamos a tomar, hasta dónde la empresa puede avanzar o producir, dependiendo al final de lo que hay afuera. O sea, en mi opinión, es que importa bastante lo que haya en la parte externa, Sí, para tomar decisiones internas. ajá, me decían anteriormente en la pregunta anterior que era importante hacer el análisis. Y entonces hablaban del análisis externo, entonces es más importante el análisis externo. ¿Sí, Flor? Pero es que si no se decide lo de interno, no vamos a poder proceder a la toma de decisiones o al cambio que se va a hacer. Exacto. Ajá. Entonces todo tiene que ser interno primero y después pasar al siguiente paso. Ajá, pero dice Porque ella que... por más que, perdón, Sí, sí. porque como dice Jacqueline, si estamos viendo las competencias de manera externa, los podemos ver, pero si internamente no hacemos nada, estamos en lo mismo. Ajá, pero entonces, ¿tiene más peso lo externo para afectar lo interno o lo interno para hacerle frente a lo externo? Eso es importante. A ver, María Fernanda, perdón, Edwin, bueno, Osman, a ver, levantó la mano. Es que estoy viendo quiénes levantan la mano aquí. Sí. Ok, sí, yo pienso que el análisis externo tiene más peso. Se imagina nosotros en Sherwin Williams tomando una decisión de mandar a fabricar 1000 galones de pinturas y no mido mi demanda en el mercado. Porque somos buenos y porque nosotros la podemos y tenemos una empresa muy fuerte. Podemos fabricar 1000 galones, pero no tengo a quién vendérselos allá afuera. Ajá. Yo creo que al final puede haber un equilibrio entre ambas cosas, Claro. Pero creo que tiene un poquito inclinación más la balanza en ese lado de lo externo. O sea, tengo que tener una radiografía bien hecha del mercado en cuanto a ese tema de lo externo, de los factores que me influyen para la toma de decisiones a lo interno. A ver, Linda, a ver, desempate usted. ¿Qué opina usted? No, también pienso de que a lo externo, porque uno debe de como analizar la competencia. Porque si vengo yo y digo, no, voy a vender X producto, pero si no tiene esa demanda, entonces de nada me sirve tomar esa decisión a lo interno. Entonces debo de explorar también los factores externos para que así tengamos competencia y también innovación, ¿verdad? Entonces considero que lo externo. Ajá, ¿y los demás? ¿Qué opinan? Los dos que me faltan. Yo también creo que el análisis externo es mucho más importante. Creo que al final con un buen reclutamiento usted puede mover las piezas a lo interno. Pero lo externo no lo puede controlar tan fácil. Y hablo de competencia, hablo de también temas mundiales, como por ejemplo la pandemia, o golpes de Estado, o otros temas. Sí, Jacqueline, a ver. Sí, no, era como una conclusión para mí, que al final creo que todas las empresas están para satisfacer las necesidades de un cliente. Entonces, bueno, yo estoy inclinada más a que es más importante lo externo. Ok, bueno, obviamente aquí estamos como teniendo, ¿cómo se llama? Posiciones distintas porque son extremos y obviamente los extremos en la práctica no existen, ¿verdad? Es porque ocupamos ambos factores. Les voy a dar dos ejemplos, uno de un lado y otro de otro. Cuando Steve Jobs, cuando Jeff Bezos trabajaba en Wall Street, él se dio cuenta que había solo un negocio que era el que más crecía y era el negocio de los negocios del internet. El internet era lo que más crecía. En aquel entonces el internet venía comenzando. Creo que fue a finales de los 80, inicios de los 90, creo por ahí. No recuerdo exactamente.
Y vino él y hizo un análisis y dijo, aquí me voy a dedicar. Vendió todo lo que tenía, se hipotecó y comenzó con su primer proyecto que se llamó Amazon. Y dijo, ¿qué voy a vender? Voy a vender algo que sea fácil de vender, porque no voy a vender comida, porque cómo la voy a entregar en línea? Porque el punto del internet era el comercio en línea. El e-commerce, él vio que era el que había crecido 300% en el último año. Dijo, tengo que meterme a este negocio. Y empezó a vender libros. Amazon comenzó como una librería virtual, porque era muy fácil comprar un libro y entregarlo, comprar un libro y entregarlo, era lo más fácil. Y así comenzó Amazon. ¿Qué utilizó él? Obviamente un análisis externo para poder comenzar el negocio más fructífero que existe hoy en día. Por otro lado tenemos a Mark Zuckerberg, que es el CEO de Facebook, que es uno de los hombres más ricos del mundo también, y dice, yo prefiero pagarle el salario de 100 programadores regulares a uno que sea un genio. Porque ese programador genio que gana 100 veces lo que gana, o sea, que podría pagarle a él, contratar a 100 personas para que hicieran el mismo trabajo que él me va a dar una idea que los otros 99 no me la van a dar. Entonces esa idea me va a hacer millonario, la de los demás no. Para él el enfoque era más hacia el control de mi cultura, del personal que yo tengo, aunque me toque pagar mucho, pero de ahí viene el negocio. ¿Qué sucede en la práctica? Que depende, obviamente, ¿verdad? Depende del contexto. Por ejemplo, si comparamos pintura y panadería, es bien distinto. Tenemos una panadería que es un producto de consumo masivo, que se consume todo el tiempo, que es prácticamente producto de primera necesidad, y tenemos una pintura que básicamente es un producto de tercera necesidad, o que tiene que ver más con que es un producto, que es un bien complementario, no es un bien sustituto, sino que es un bien complementario de la construcción. A medida que si la gente invierte más en construcción, ya sea remodelaciones, construcción de casas, edificios, todo lo demás, la pintura va a incrementar su demanda. Entonces tiene que ver un análisis relacionado más hacia la parte de hacia afuera, porque definitivamente yo no me imagino el análisis de un negocio de pintura sin que la toma de decisiones se base hacia afuera. Y al contrario, yo me imagino una panadería que lo primero debe de ser mi cultura, mi control, porque es un producto, porque es un alimento como tal. Entonces, interesante. Si ustedes ven, pues podríamos dedicarle más tiempo a esto del debate. Podríamos hablar mucho. Creo que hay posiciones contrarias en algunas cosas. Y tenía un par de ejemplos más, pero por tema de tiempo no lo vamos a hacer. Por si se fijan, una hora se nos fue hablando de este tema. El punto que yo quería llegar con esto es para que ustedes se den cuenta que la economía empresarial no es solo un tema para los economistas, para la gente que ve estas cosas, para los analistas. No, ustedes que están en la toma de decisiones tienen que analizar, tienen que informarse, tienen que estar ustedes sabiendo, por ejemplo, qué va a pasar si el PIB va a subir o va a bajar. ¿Por qué me tiene que importar a mí? Y eso es lo que nosotros vamos a ver en el negocio. Porque la oferta sube, porque la oferta baja. Si mis ventas están bajando, tengo que identificar por qué. Porque hay menores compradores, porque hay bienes sustitutos, porque los productos complementarios tienen algún problema. Todo eso es lo que tenemos que conocer. Y para conocerlo, para entenderlo bien, debemos de analizar correctamente el por qué suceden las cosas. Y para ello tenemos que ver las leyes de la oferta y la demanda. ¿Sí, José Antonio? Master, ¿hay algunas páginas web que podría recomendar para tener un panorama mundial de cómo se mueven las cosas? Qué bueno que lo menciona, porque eso lo vamos a ver en la clase también. Les voy a enseñar cuáles son las fuentes fidedignas de información real que les puede servir. Cuáles son... Recuerden que los noticieros, cualquier noticiero, bueno, toda información es sesgada, pero cualquier noticiero tiene un sesgo en base a su cosmovisión como tal. O sea, por ejemplo, si leemos Telesur, por ejemplo, obviamente tiene su tendencia. Si leemos los más occidentales, imagínense en Estados Unidos, los medios tradicionales como Fox y esas cadenas son muy pro-Trump, son muy dados a decir que están a favor
de las políticas de Trump, porque ellos son de esa mentalidad, ellos lo creen. Luego tenemos otros medios tipo CNN, la BBC, que son medios que son más centro izquierda, que son pensamientos más del centro a la izquierda. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo hacer para yo tener un mayor criterio? Irme a las fuentes de información como tal, los datos duros, como le llamamos nosotros en economía, ver los datos. Si yo les digo, por ejemplo, a menos que obviamente se maquille en la información, pero ya eso es otro tema. Pero si yo les digo, si hay menos empleo este año que el año pasado, ¿será eso bueno o será malo? Depende. Depende, sí. Bueno, en este caso no depende mucho porque es un indicador, en este caso sí es un indicador que nos dice que si tenemos una economía de un año a otro y la economía está generando menos empleo, significa que la economía se está retrayendo. Y eso implica algunos elementos. Claro, por sí solo un elemento no nos va a decir mucho. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar y eso es lo que vamos a ver en toda la clase. Vamos a empezar primero hablando desde el punto de vista micro, oferta, demanda, las cosas que afectan el mercado, que eso lo vamos a ver hoy. Y luego, entre hoy y el jueves, y luego vamos a ver cómo macroeconómicamente nosotros podemos conocer algunos temas. Y luego vamos a ver las fuentes de información. Es increíble, hay una fuente de información súper buena. Y miren, ustedes van a hacer una investigación de los temas. Entonces ustedes van a aprender ahí algunas fuentes que se utilizan. Los medios de comunicación no son una fuente de información. El mismo ChatGPT no es una fuente fidedigna, porque se alimenta con la información que está en Internet. Y ustedes saben que la regla del Internet es que el 1% de la información del Internet es... el 99% de la información de Internet sale del 1% de los usuarios. Es decir, el otro 99% son consumidores y el 1% es el que produce la información. Entonces, ese 1% es el que debemos de nosotros investigar. Pero eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ir conociendo, vamos a ver fuentes, por ejemplo, lo que es el Banco Mundial, lo que es el PNUD, en el tema de los índices de desarrollo, si a algunos les interesan, lo que es el coeficiente de Gini, lo que es el índice de desarrollo, lo que es el índice de competitividad y otros índices que por sí solos no son perfectos, pero son una herramienta que nos sirve de utilidad. Algunos dicen, bueno, son herramientas utilizadas políticamente. Sí, o sea, todo se utiliza políticamente, pero hay una metodología, hay una forma de calcularlo y en algunos casos son indicadores de percepción, es decir, por ejemplo, el indicador de percepción de la corrupción básicamente es una percepción que tienen las personas en las empresas. Igual es como la seguridad es una percepción. Por ejemplo, si ustedes van en su barrio, puede ser el barrio más peligroso, pero si usted se siente seguro en su barrio, usted va a decir que su barrio es seguro. Sin embargo, todo lo contrario, usted puede vivir en la colonia más segura, pero si una vez en su vida lo asaltaron, usted vive con esa percepción que lo asaltaron. Entonces, eso también se transmite en el tema económico. Y en la economía, la percepción tiene mucho que ver. Imagínense ustedes son inversionistas y ustedes tienen 1 millón de lempiras para invertirlo en Honduras, pero ustedes ven que la economía no va bien y ustedes tienen la percepción que las cosas no van bien y que no hay una seguridad jurídica, no van a invertir. ¿Qué sucede? Lo mismo sucede en diferentes elementos relacionados con la toma de decisiones en las organizaciones, que por ende tiene que ver con la percepción como tal. Y muchos se basan en indicadores. Vamos a ver otros elementos relacionados con la oferta y la demanda para terminar este tema. Y luego vamos a ver lo que son algunos temas relacionados con las fallas de mercado como tal. Nos quedamos hablando de la demanda y ahora vamos a hablar acerca de la oferta. Vamos a avanzar un poco rápido, por favor me detienen si sienten que voy demasiado rápido.
El punto es, jóvenes, en este tema es que ustedes no se van a volver expertos en conceptos. Ustedes se van a volver expertos en el análisis y el criterio como tal. Que ustedes puedan decir, no, fíjate que yo voy a eso que ustedes ven en las noticias, ustedes ven que cualquier papo, disculpen la palabra, se dice que es analista, que es no sé qué, pero en la práctica no saben nada, son muy pocos. Y aunque sea un experto, ustedes pueden tener el criterio y decir, pues que no, así es que, discúlpeme, pero el que es bueno en su negocio o el que conoce su negocio soy yo. Y yo le puedo decir las cosas son así, de esta manera, con argumentos. Así como hoy estuvimos viendo en el debate argumentos del por qué yo pienso eso. Tenemos acá lo que es la curva de la oferta. Pero primero, ¿qué es la oferta? La oferta pues obviamente tiene que ver con la cantidad. ¿Sí se ve bien la presentación? Sí. ¿O la pongo? Sí, master. Ok, perfecto. Existe lo que es la ley de la demanda y la ley de la oferta. La ley de la oferta que nos dice que cuando todo lo demás es constante, o sea, todas las variables son constantes, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando el precio del bien aumenta. ¿Qué significa eso? Si ustedes venden un producto, por ejemplo, llaveros, y si los llaveros, ven ustedes que el precio de los llaveros aumenta, entonces naturalmente se va a ofrecer más llaveros, porque los llaveros cuestan más. Entonces, naturalmente, obviamente hay otros factores, pero cuando todo lo demás es constante, cuando el bien tiene un incremento en el precio, en ese momento, la oferta aumenta. ¿Ok? Tenemos la tabla de la oferta que obviamente es contraria a la curva de la demanda, y es que a medida aumenta el precio, aumenta la oferta. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Creo que es fácil de comprenderlo. ¿Cuáles son los factores o las variables que desplazan la curva de la oferta? Los precios de los insumos, las tecnologías, las expectativas, los números de vendedores. Porque, ¿qué pasa? Entre más gente ofrece un producto, probablemente va a bajar. ¿Se acuerda el ejemplo que vimos? Entonces, tenemos desplazamientos de la curva de oferta. Tenemos un decremento o decrecimiento de la oferta cuando los precios de los productos bajan, la curva de la oferta va hacia atrás. Es decir, a mayor, digamos, cualquier cambio que incremente la cantidad de los vendedores desean producir a cada precio, desplaza la curva hacia atrás. Y cuando cualquier cambio que reduzca la cantidad de los vendedores que desean producir, desplaza la curva de la oferta hacia la izquierda. Entonces, a mayor cantidad de vendedores, mayor oferta. A menor cantidad de vendedores, menor oferta. Eso es sentido común, ¿verdad? Lógico. ¿Dudas aquí? ¿Alguien tiene una duda? No, ¿verdad? Avanzamos. ¿Cuál es el precio del equilibrio? Bueno, el precio del equilibrio, obviamente están ustedes acostumbrados, conocen lo que es el punto de equilibrio. El equilibrio es el precio al cual la curva de la oferta y la curva de la demanda se intersectan. Es decir, el punto en donde tenemos la intersección entre la oferta y la demanda. Estos ejemplos ustedes los pueden leer en el libro, que ahí está en la plataforma, para que ustedes lo entiendan de mejor manera. El precio, por ejemplo, aquí pone un ejemplo del equilibrio entre la cantidad de vasos de helado y el precio de los vasos de helado. A $2, la cantidad de oferta y la cantidad de demanda se encuentran. Eso es el punto de equilibrio. Que, digamos, si fuera, digamos, tan lineal, es decir, que la cantidad necesaria de productos, de pinturas, por ejemplo, o de pan, o de arte, o de cualquiera de los ejemplos de las empresas en las que ustedes trabajan, construcción, etcétera, donde digamos existiera un momento exacto en donde la cantidad de productos
o servicios que se ofrecen es la misma cantidad de productos y servicios que se compran. Y es decir, que damos tablas. Ahí es el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Normalmente nos estamos acostumbrados a hablar el punto de equilibrio económico o financiero cuando el producto, en las ventas alcanzan los costos como tal. Pero no confundamos el punto de equilibrio financiero con el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Ok? ¿Qué pasa si hay un exceso de oferta? Si hay un excedente, es decir, está arriba, normalmente la cantidad, los vendedores bajan el precio para incrementar las ventas y en consecuencia se mueve la dirección del equilibrio. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, este es mi punto de equilibrio y hay un mayor exceso de oferta o un menor exceso de oferta, este punto de equilibrio se va a ir moviendo. ¿Por qué? Porque si yo incremento el precio, a ver si vamos comprendiendo, ¿qué pasa desde el punto de vista de la demanda si yo incremento el precio? Baja la demanda. Baja la demanda, correcto. Correcto. Y si el precio aumenta, ¿qué pasa con la oferta? Naturalmente, solo la curva de la oferta. Si se incrementa el precio y los demás factores continúan constantes, ¿qué pasa? Sube la oferta, ok, correcto. Pero como el mercado no solo depende de uno, sino de los dos factores, si yo incremento el precio, el comprador dice, no, yo no voy a comprar tanto, disminuyen las ventas. Entonces se desplaza la curva hacia la izquierda, el punto de equilibrio, y entonces en teoría, y esta es la teoría la teoría de mercado, en teoría el mercado con la libre oferta y la libre demanda se puede controlar o se puede manejar sola. Eso es lo que dicen los anticontroles de la economía, que dicen la mano invisible que toma el control. ¿Qué sucede también? Si nosotros tenemos escasez de productos, obviamente puede darse la cantidad demandada, que hay una escasez de la cantidad demandada o de la cantidad ofrecida. Todo esto afecta mi punto de equilibrio. Hay un exceso de demanda, y el exceso de demanda hace que la gente aumente la cantidad de demanda a corto plazo. Van a venir los vendedores y van a decir, bueno, el gran ejemplo de esto son los granos básicos. ¿Se han fijado que cuando hay especulación de precios, los productos incrementan? Porque en teoría hay un exceso de demanda. El ejemplo que vivimos en la pandemia, ¿se acuerdan con el tema del papel higiénico? Que se volvió una locura. Al final la gente iba al supermercado más que por alimentos a comprar papel higiénico. O el tema de las mascarillas. ¿Qué pasó? Hubo un exceso de demanda del producto dado por factores externos. ¿Y qué hizo eso? Que incrementara el precio. A tal punto, por ejemplo, que hubo en algunos casos una empresa que incrementó el precio ¿a cuánto? Como a 80 lempiras una mascarilla. Que luego pues hasta 350 llegué a comprar yo una mascarilla. 350 lempiras. Sí. Bueno. Cuando venía empezando. Imagínense, ese fue el exceso de la oferta. Ese es el ejemplo de cuando hay un exceso de demanda. Aunque había oferta en ese entonces, porque recuerden que en ese entonces todavía no es que no había producción, sí había, pero hubo un exceso de demanda. Y ese exceso de demanda hizo que los productos se fueran arriba. Y además que los productos se van arriba, se crea lo que es la escasez, es decir, que faltan los productos. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para analizar los cambios en el equilibrio? Determinar si el evento o acontecimiento desplaza la curva de la oferta, la curva de la demanda o ambas. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Si me está afectando la oferta, me está afectando la demanda o ambas. Ustedes lo tienen que analizar desde el punto de vista, por ejemplo, de sus productos. Si hay un movimiento en la curva, ustedes dicen, qué extraño, ha disminuido la demanda. ¿Será que disminuyó la demanda o aumentó la oferta? Eso lo tenemos que conocer. Y también saber predecir de una manera general qué va a pasar. Por ejemplo, si este año hay una sequía
y hay menos producción de granos básicos que podemos predecir de los granos básicos. Que van a aumentar. Y que puede haber una escasez de productos. Imagínense que ustedes venden frijoles en bolsa, tienen que asegurar su suministro. Algo similar, por ejemplo, sucedió hace 2 años cuando comenzó la guerra de Ucrania y Rusia, que hubo una especulación en el precio y había un temor de que no hubiera suministro de fertilizantes a nivel de todo el mundo. Las empresas comenzaron a buscar la manera de llenar sus almacenes, porque el tema agrícola no es como que uno puede esperar tanto. ¿Qué pasó con el precio de los fertilizantes? Incrementó un montón. Y no se podía controlar. Entonces, esos factores... Ajá. Y para las empresas que vendían fertilizantes en ese entonces, tuvieron de los mejores años en pandemia, en ventas. En pandemias. Porque la mayoría de gente, como estuvo encerrada, quería producir su alimento. Entonces, muchas personas que tenían su parcela de tierra decidieron cultivarla. Y un ejemplo relacionado a lo que usted mencionaba, por ejemplo, la gente a quien le fue muy mal ese año de pandemia y subsiguiente fue a la industria que producía alimentos. Pero a quien le fue bien fue a los que vendían suministros de alimentos. Porque la gente, no sé si a más de alguno le pasó que se ponía a hacer postres, que se ponía a hacer esto, que aprendieron a cocinar. Como estaban encerrados, tenían que consumir en casa. Entonces, ¿qué pasó? Yo recuerdo, aquí un ejemplo que me llama mucho la atención es una empresa que es una, ¿cómo se llama? Una dry clean, que empezó a vender alimentos. O una rentadora de vehículos que se dedicó a distribuir alimentos de supermercado. Y les fue súper bien, a tal punto que ambas empresas crecieron un montón. ¿Y qué pasó? Entendieron el mercado. Muchas empresas así quedaron, Master. Dígame. Así quedaron, muchas empresas así empezaron, vendían, de repente es una empresa de ropa, ¿te acuerdas? Estaban vendiendo hasta churros, cosas para el hogar, ya, ve como champú y todo eso, y no vendían antes. Ajá. Ahora está la Coca-Cola, que ya tienen una plataforma para uno hacer los pedidos, hasta venden granos básicos ya también. Ajá. Se está de otra manera. Sí, de hecho muchas empresas crecieron por esa parte, pero imagínense, tal vez en algunos casos solo se adaptaron, pero otras empresas pues sí, analizaron el mercado y dijeron, hey, por aquí es la vía. Entonces, ven cómo la oferta y la demanda nos afecta, ¿verdad? Entonces, aquí hay ejemplos muy similares a los que ya mencionamos, me lo voy a saltar porque los que dieron ustedes son más interesantes. Entonces, esto es importante que ustedes lo comprendan. Es fácil de entenderlo, pero a veces nos confunde al leerlo completo. Un desplazamiento de la curva de oferta se conoce como un cambio en la oferta. Un movimiento a lo largo de la curva de oferta se conoce como cambio en la cantidad ofertada. No es lo mismo un desplazamiento como un movimiento a lo largo de la curva. Un desplazamiento de la curva de demanda se conoce como un cambio de la demanda. Un movimiento a lo largo de la curva de demanda se conoce como un cambio en la cantidad demandada. Miles de economistas, algunos se han enfocado en la oferta, otros en la demanda, pero desde el punto de vista microeconómico, pues entender esto nos ayuda a tomar decisiones, porque lo que es lo que queremos que ustedes tomen decisiones en sus negocios, en sus emprendimientos, en su vida personal. Imagínense con el tema, por ejemplo, de toma de decisiones personales. ¿Debería de invertir? ¿Comprar mi casa? ¿Debería de invertir en otra cosa? ¿Debería de ahorrar? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, todo eso depende mucho también del análisis. Obviamente no lo vamos ¿cómo se llama? A predecir todo, pero sí tener un análisis de por qué y qué puede suceder. Por ejemplo, en un desequilibrio que tiene que ver con un producto complementario es un incremento en el precio de azúcar reduce la oferta de helado. ¿Por qué? Porque si mis costos de producción son muy más elevados, ya no voy a ser competitivo, entonces voy a reducir mi oferta.
Ese es un ejemplo. Y lo contrario también. Si incrementa el precio del helado, la gente va a consumir menos helado, a menos que sea un producto que tenga una demanda inelástica como tal. ¿Y qué es la elasticidad? Bueno, la elasticidad tiene que ver con el precio, de cómo puede afectar la demanda el precio de un producto. La demanda, no la oferta. Se dice que una demanda es elástica si la elasticidad precio es mayor que 1, y es inelástica si es menor que 1, y unitario si es igual a 1. Básicamente es una fórmula. ¿Qué nos dice esto? Si yo, y eso está en el libro, pero básicamente es que si yo tengo un producto y ese producto o servicio sube, si el precio sube, es menos la demanda, y el precio baja, es más la demanda, eso es elástico, es decir, que tiene un movimiento. Pero cuando el precio no determina la demanda, es un producto inelástico. ¿Cuál será el producto más inelástico que existe? A ver, para ustedes, ¿qué piensan? ¿Cuál puede ser el producto más inelástico? Los combustibles, Master. El combustible es uno. Bastante, bastante. O sea, incluso los impuestos que se pagan por el combustible son cuotas fijas. Perdón, es un valor fijo de la fórmula. No es en base al volumen, sino que, o sea, perdón, no es en base al precio del producto que determina el impuesto, sino que el impuesto es por galón. ¿Por qué? Porque como es un producto de demanda inelástica, los estados, y eso no solo en Honduras, en todos lados, eh, básicamente, ¿qué les digo? Eh, por ejemplo, en el tema de algunos elementos relacionados, por ejemplo, con la canasta básica, con productos que normalmente son de primera necesidad, pues algunos o la gran mayoría pues tienen demanda inelástica. Por ejemplo, el combustible tiene un impacto directo en los productos de la canasta básica, pero por ejemplo, la gente no va a dejar de consumir azúcar en general, o sea, a menos que cambie sus hábitos, pero ya ese es otro tema. Frijoles, el maíz, eh, el huevo, por ejemplo, que el huevo, pues, sí, en teoría, pues, si el huevo costara demasiado, pues comería menos huevos, porque hay productos sustitutos, pero digamos que lo que la mayoría puede acceder es al huevo, al pollo, como una proteína. Entonces, esos productos tienen una demanda un poco más inelástica. Obviamente no existe algo que sea completamente inelástico, a menos que en el mundo solo hubiera un proveedor de algo. Pero sí existen productos que tienen una demanda más inelástica que otros, y esos productos normalmente son regulados. Y eso tiene que ver con el otro tema que vamos a ver hoy, que es las fallas de mercado. ¿Qué se les viene a la mente? Cuando no funciona bien el mercado, Ajá. tiene errores o problemas. Ajá. Y ¿por qué creen que nosotros, ¿cómo se llama? Espérame, que no sé por qué esto está más pequeño, vamos a hacerlo más pequeño. Estamos hablando que la teoría de mercado, en teoría, tenemos la oferta y la demanda, y que la oferta y la demanda se determinan por el precio, y hay factores, y normalmente pues esos factores de oferta y demanda son los que determinan el mercado como tal, pero hay elementos que le llamamos fallan, y es que Puede ser, ajá, sí, puede ser alguna distorsión de los precios de algún producto en el mercado. ajá, y por qué se podrían dar esos. Bueno, podría ser, bueno, a nivel de producción agrícola, podría ser en el tema de la cebolla, que se dejaron de importar contenedores, o la producción nacional no se prestó las condiciones climáticas como para producirla. Uh-huh. Ajá, Osman. Yo podría pensar que algo así como
dice José, algo que trastorna el mercado completamente. Correcto. Y se sale de ese contexto de la oferta y la demanda. Pues, se me viene hacia la mente la FDA determinó que un alimento produce cáncer, por ejemplo, y ese alimento hay que sacarlo inmediatamente del mercado. Entonces, no sé, esa Ajá. me dice que por ahí podría. Sí, normalmente una falla de mercado es que en teoría nosotros, imagínense esto, en teoría cuando nosotros compramos un producto, un celular o qué sé yo, los alimentos, en teoría eh, el precio establece todo, digamos el costo, todos los costos de producción, ganancias y todo lo demás. Pero hay factores externos o hay o sea, hay temas que no entran dentro del precio, que no se consideran, digamos, o que no podemos medir en el precio, que tienen un impacto y que afectan la economía y como tal el Estado debe de buscar la manera de controlar esa externalidad, se le llama a los fallos, a este tipo de fallos. Estas externalidades, un ejemplo claro que hoy lo han estado mencionando, es cómo se puede controlar de parte del Estado. Un ejemplo que hoy se ha mencionado bastante y que está de moda en el mundo. ¿Cuál creen que es, jóvenes? Ya se les agotó la energía del día. No nos viajan, al menos a mí no se me viene. Los aranceles. Okay. Los aranceles. Imaginen, ¿por qué? Vaya, o sea, sabemos que es una guerra comercial, pero ¿cuál se supone que es la teoría de Trump porque pone aranceles? To make great America again. Sí, pero ¿por qué lo hace en teoría? En teoría, o sea, hay factores Para políticos. regresar la inversión al país. ¿Pero por qué? Por ejemplo, hay empresas como, creo, no estoy seguro, pero Ford o Chevrolet llevaron las empresas a México porque la mano de obra era más barata. Exacto. En el gobierno de Biden. Entonces, ¿qué sucede? Hay un costo social para Estados Unidos en decir, bueno, miren, ustedes están produciendo estos vehículos mucho más baratos en México. Como tenemos un tratado de libre comercio, estos vehículos entran a Estados Unidos. ¿Y quién paga esos vehículos? Estados Unidos. ¿Pero qué le queda de beneficio a Estados Unidos? Nada. Entonces ahí hay una falla de mercado. ¿Por qué? Porque no puedo yo controlar el precio, no puedo competir yo, no hay una competencia leal porque es más barato en México. Entonces yo cómo controlo o cómo yo, digamos, logro equiparar esa falla de mercado a través de un arancel. Por ejemplo, eh, veámoslo desde el punto de vista de costo. Por ejemplo, si ustedes van a producir un alimento, tienen una tierra, por ejemplo, viene Flor y Flor tiene una hectárea de tierra y dice voy a producir cebollas, el ejemplo que daban de las cebollas. ¿Qué va a pasar si en esa tierra, por ejemplo, hay unos árboles sembrados? Son unos arbolitos que ya no producen nada, pero son unos árboles viejos que están ahí. ¿Qué le dice el Estado a Flor? Bueno, mire Flor, usted tiene que hacer algo que sea un plan de salvamento. Es decir, usted tiene que compensar ambientalmente el impacto que usted va a hacer. Y para ello yo voy a mandar un experto y el experto le va a decir qué tiene que hacer usted para compensar eso. Esa compensación, digamos, ambiental también es una externalidad. Y económicamente lo podemos cuantificar, decir cuánto me cuesta. Porque no solo voy a sembrar arbolitos, sino cuánto me va a costar como empresa. Porque puede decir Flor, y Flor viene y ¿cómo se llama? Se juntó con María Fernanda o hicieron una sociedad y dicen, no, pero fíjense que más bien ese plan de salvamento nos va a salir más caro. ¿Para qué vamos a producir cebollas? Porque no nos sale. Entonces, es un costo y ese costo desde el punto de vista macroeconómico o de micro y macroeconomía nos impacta en la economía como tal y por eso
aunque no está relacionada directamente ni con mis costos de producción, ni con el mercado directamente, son externalidades y tienen un costo como tal. Entonces, hay diferentes tipos de externalidades. Existen externalidades que, ¿sí, Linda? Prácticamente serían entonces unos costos contingentes. Es un costo, es una externalidad, sí son contingentes, pero son, digamos, o sea, no necesariamente me va a costar siempre de la misma manera, sino que va a depender mucho del impacto, digamos, que la sociedad, en teoría, digamos, en un mundo ideal, que en teoría ha puesto para compensar esa externalidad, porque el sistema de precios no necesariamente va a determinar todas las implicaciones para la economía. Entonces el Estado dice, bueno, es una fuente ineficiente desde el punto de vista económico, yo tengo que regularlo. ¿Y cómo lo voy a regular? Con un impuesto, con este canon, con ciertos elementos para que la economía se regule. No solo desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista económico. ¿Ok? Hay externalidades en el consumo, por ejemplo, si a un consumidor le afecta directamente la producción o el consumo de otros. Y en la producción, cuando las decisiones de una empresa o consumidor influyen en las posibilidades de la producción de otra empresa. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, dice el libro, en la curva de la demanda, los compradores y la cantidad de equilibrio, digamos, maximiza el valor total para los compradores menos el costo total para los vendedores. Por lo tanto, en ausencia de externalidades, el equilibrio del mercado es eficiente. ¿Verdad? Esto debería de ser eficiente. Pero ¿qué pasa? El costo social, por ejemplo, en el caso de la extracción del aluminio, tiene un costo. Ese costo externo yo lo tengo que compensar a la sociedad o pagar más impuestos. Entonces ya mi punto de equilibrio ya no es este, sino que tengo un desplazamiento de la curva. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder producir con el costo de punto de equilibrio normal, sino que va a depender de mi punto de equilibrio de costos más los costos externos. Muchas veces en algunos sectores el costo externo puede ser de esta externalidad, puede ser mucho mayor que mis costos de producción. Volvemos a la lectura del día. Cuando yo tengo los diferentes tipos de costos, cuando son de esos costos que no tienen que ver con la producción ni con la comercialización, que es hacia afuera, ahí es cuando estamos hablando de una externalidad como tal. Por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, puede ser la educación como tal, todo lo contrario. La educación es positiva para una sociedad. Entonces viene el Estado y dice, bueno, sí es cierto, el costo de la educación es 100, pero yo voy a subsidiar 20. Esto sucede mucho en los países más desarrollados. Hay un costo adicional que es subsidiado, que es un subsidio, pero como es un beneficio para la sociedad, es una externalidad. Otro ejemplo, por ejemplo, son los subsidios a los sectores productivos, porque vienen y dicen, bueno, volvemos a la cebolla. Viene la cebolla y dice, ocupamos cebollas para producir, pero este es mi punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque eso es lo que me cuesta producir y hasta aquí puedo llegar. Pero viene y el Estado dice, pero yo te voy a financiar, no vas a pagar los costos de los insumos a la misma manera, te va a costar menos producir. Bueno, entonces yo me incentivo a producir más. Y ese costo que es absorbido por la sociedad a través de los impuestos, a través de los subsidios, hace que haya un beneficio. Eso también es una externalidad, porque puede hacer que no podemos producir o dar la calidad de educación de una manera si no fuera por un subsidio, ¿sí? Master, no sé si entra en el video salían unos ejemplos de cómo transformar la materia prima en bienes, ¿verdad? Uh-huh. Y había ejemplos sobre lo del árbol. Todo tiene un costo. Está el árbol, de ahí se hace madera. Uh-huh. Luego viene el mueble, después el transporte y a la tienda, pero cada cosa tiene un costo. Uh-huh. Ya sea hay que pagarle al que cortó la madera, luego el que fabricó el mueble, luego el transporte y el costo
que va a llevar la tienda según también el requisito que tiene cada costo, ¿va? O cada precio que se le va a dar. Ujú. Sí, toda es la cadena productiva y en cada una de esas cadenas hay algunos elementos. Por ejemplo, vaya, en el tema de la madera como tal. ¿Qué sucede? En teoría, volvamos a hablar al tema ideal, por ejemplo. En teoría, digamos, el que está aprovechando la materia agroforestal, digamos, el que está cortando la madera, debería de compensar el impacto de esa madera que está cortando a través de un plan de salvamento, a través de elementos que tienen que ver con la parte de cuidar bosques, cómo compenso yo, y eso es un costo, es una externalidad, es externalidad que el Estado le exige, porque le dice, mira, si vas a cortar la madera, entonces vos tenés que hacerte responsable. Y viene digamos, el productor final, el que produce el mueble, le dice el Estado, bueno, mira, como vos estás utilizando madera, aunque vos no cortaste el árbol, vos tenés la responsabilidad de tener que hacerle frente a esa externalidad y vas a pagar un impuesto por la madera. Entonces, ¿a quién se lo va a trasladar? Obviamente al consumidor final, el que va a pagar ese impuesto. Pero eso es una externalidad que en teoría para eso funciona, para controlar los impactos que son más que los costos de producción, venta relacionados con un producto o servicio como tal. A ver, ahora, otro tema. Si se deja el supuesto de que tanto los consumidores y productores podrían elegir su consumo o producción sin importar lo que hacían los demás, entran entonces a escena instituciones sociales como el sistema jurídico o la intervención del Estado que pueden hacer hasta cierto punto reproducir el mecanismo de mercado y por lo tanto buscar la eficiencia en el sentido de hacerlo a nivel, digamos, de largo plazo. ¿Sí, Linda? Master, está presentando. Sí. No veo. ¿No se ve mi presentación? Se ve, Master. No se ve, puchica, No, mano. Master, ya rato está así. No les creo, hombre, qué barbaridad. Puchica, mano. Espérenme, pues vamos a ver.